Este libro puede ser leído por niños de todas las edades, de la cual pueden ellos recibir la propia palabra de Dios. También puede ser discernida por jóvenes, preadolescentes y todas las personas que puedan leer la palabra de Dios. Y es que esta Biblia es la colección de 73 maravillosos libros divididos en dos eras o dos secciones pedagógicas por parte de Dios, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, donde la primera parte o la primera era tenemos los libros del Pentateuco, tenemos los libros históricos, tenemos los libros proféticos, tanto profetas mayores como profetas menores, tenemos los libros líricos y también tenemos los libros sapienciales o de sabiduría. Y en la plenitud o en la excelencia plena de la palabra de Dios, de la cual es dado en el Nuevo Testamento, tenemos los 4 evangelios, 3 evangelios sinópticos, un evangelio teológico. Tenemos un libro de Hechos de los Apóstoles y tenemos cartas pastorales y cartas católicas, epístolas escritas por Paulino, por San Pablo, epístolas joánicas, epístolas apostólicas. Y por supuesto, todo el centro y el final de lo que es la palabra de Dios termina en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. Esta fascinante biblioteca consta de infinidades de géneros literarios como el literal, como el parabólico, como el usar las metáforas, lenguaje apocalíptico, legislativo, histórico. Tiene la capacidad de poder congruar entre todos los autores el mensaje de Jesucristo desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis 22. Esta es la palabra de Dios. Este inicio del mes de septiembre está dado para que todos podamos volver nuevamente a la voz directa de Dios que quiere dar a cada uno de nuestros corazones. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del Evangelio número 22 del tiempo ordinario. Hoy vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7. En este mes de la Biblia, donde hoy todos más que nunca volvemos a escuchar ese mensaje de creación y mensaje de salvación que nos da Dios a toda la humanidad. Y es que si nosotros analizamos la segunda lectura, en el inicio del libro de Santiago hace referencia que efectivamente por la palabra de Dios fuimos creados para creación propia y primaria de parte de Dios, pero también por su palabra hoy nos da acceso a la salvación. Esa palabra que tiene la capacidad de tocar lo más profundo de nuestro ser interior, nuestro corazón, para transformarlo. Y esa transformación se manifiesta en acciones directas, concretas y reales y físicas al mundo exterior, y de la cual también tenemos acceso a la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que ser fiel escuchador de la palabra, ya que el escuchar la palabra de Dios nos permite a nosotros poder comprender lo que Dios quiere para nosotros y darnos la sabiduría correspondiente que necesitamos para que seamos fieles expositores de la obra redentora de Dios, pero también para vivir en sabiduría. Cuando vemos la primera lectura que hacía alusión al libro de Deuteronomio, la segunda ley del pueblo de Israel, hacía referencia, ¿no? Dios, yo quiero que escuchen mi palabra. Yo quiero que la pongan en práctica, que ustedes practiquen lo que les estoy mandando, pero sin salirse ni para un lado ni para el otro. No la aumenten ni le quiten absolutamente nada. El cumplimiento de mi palabra solamente puede ser dado por la gracia de Jesucristo. Puede ser dado por un don perfecto de Dios que nos permite escuchar, comprenderla y poder nosotros vivirla día a día. Muchas veces tropezamos el problema de que queremos nosotros conocer a la palabra solo queda en nuestro intelecto,
y a veces se olvida también y no puede pasar a la acción. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas humanas. Nuestra naturaleza caída tiende a no escuchar la voz de Dios, se revela automáticamente a la voz de Dios. Entonces hoy más que nunca tenemos que nosotros reconocer que el mandamiento solo es cumplido por la gracia de Dios. Porque si nosotros nos ponemos a cumplir lo que dice Dios para nuestras vidas, nosotros solo vamos a poder cumplir lo que nos conviene, lo que entendemos. Es muy subjetivo. Entonces necesitamos ir a la palabra de Dios con un espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza y de necesidad de Dios nos permite nosotros achicarnos, anonadarnos. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios nos pueda dar el conocimiento, el entendimiento. Es muy triste saber que muchos católicos no leen la palabra de Dios porque dicen que es inentendible. Son conceptos muy complejos. Entonces, si nosotros vamos y creemos que la palabra de Dios y la Biblia es la palabra de Dios, nosotros tenemos que el texto que dice muy puntualmente: yo les he dado a conocer a mis pequeños, a los que son humildes. Les he desechado a los sabios, a los que son entendidos, a los eruditos que solamente confían en sus capacidades humanas. A esos yo se los he excluido. Pero si tú, ya sea tu condición intelectual, económica, dentro de tu grupo de oración, de tu comunidad, no importa el estado en el que estés, si tú vas con una actitud de humildad, de pobreza, de espíritu, el Señor, como siempre, como dice Santiago, también te regala la sabiduría para el entendimiento, para que tú y las palabras te hagas una sola cosa y tú la puedas vivificar, ya no por tus méritos, sino por los méritos que hace Jesucristo en la cruz del Calvario, que te permite ser fiel cumplidor de la palabra, te hace sabio. Por eso, ¿cuál es ese mensaje, no? Yo creo que hoy el salmo de la liturgia de este domingo nos hace referencia a quién habita en la casa del Señor, ¿no? Y hace referencia a muchos puntos, ¿no? Son los que tienen el puro el corazón, los que nunca hacen maldad a las personas, los que no mienten, los que no roban, los que tienen la mentalidad continua para hacer el bien, nunca están maquinando la división, la discordia, está diciendo difamaciones, sino que tiene un corazón tan puro que comienza a actuar y vivir según la voluntad del Padre. Y todas las acciones que hacen, las hace por el amor que le fue transformando su corazón y permitió hacer esas obras maravillosas. El Evangelio es muy duro, porque muchos de nosotros ponemos como fin de nuestra vida religiosa el cumplimiento de las normas, pero nuestro corazón está muy alejado de Dios. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, ustedes piensan y que se van a perfeccionar y buscan la perfección para sacar beneficio, de sacar estatus dentro hasta del ámbito religioso, pero su corazón sigue maquinando todo tipo de maldad. Entonces ustedes están alejados, todos sus cultos, todo lo que ustedes hagan de actividades religiosas, lo que conviene, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque sus bocas dicen una cosa, pero su corazón siente y palpita otra cosa. De hecho, en el corazón nace la verdadera motivación de la cual nosotros hacemos las cosas. Si nosotros nos preocupamos solamente a tener intimidad con Dios, reconocer nuestra miseria humana y permitir que su gracia nos transforme, las acciones vienen como resultado de la comunión con Dios. Pero si tú solamente te pones a hacer el cumplimiento de la norma para mostrarte santo, pulcro y que la gente te pueda alabar por tus acciones, no vas a ser justificado en el momento de que estemos frente al tribunal. Porque ningún ser humano va a ser justificado por las acciones de la ley o de los mandamientos, sino por la gracia de Jesucristo, que te llama a ti a que tú puedas estar en comunión con Jesús, y eso te lleva a la comunión con su santa iglesia, y el cumplimiento de eso te lleva a la verdadera humildad y al verdadero crecimiento espiritual. Por eso cada vez que nosotros también, si estamos con pobreza de espíritu, yo no voy a agarrar la Biblia y voy a discernirla y lo voy a entender bajo mi propia perspectiva. Esto nos asociamos al estudio dentro de la iglesia, gracias al magisterio y a la tradición que nos permite tener un excelente discernimiento e interpretación de la Biblia a través de lo que es la hermenéutica, la exégesis, la misma homilética y la teología, que nos permiten congregarnos con toda la iglesia y poder de todos recibir y escuchar la voz de Dios. Pon tu oído atento, porque Dios quiere hablarte a través de su palabra. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.